A ver. ¿Y si os dijera que uno de los romances más famosos de la prehistoria, el de Neandertales y Sapiens, en realidad no fue una historia de amor? ¿Y si fuera algo bastante más complejo? Pues agarraos porque una revelación genética desató una auténtica tormenta de titulares. Pero vamos a ver qué hay de verdad en todo esto. Es que fue increíble. De la noche a la mañana los titulares no se anduvieron con ciquitas y empezaron a pintar un cuadro de puro deseo prehistórico. De repente ya no hablábamos de genética, sino de una auténtica novela romántica, con los hombres neandertales escogiendo a sus parejas como si estuvieran en un casting. Y claro, la idea cuajó. ¿Y de qué manera? Incluso publicaciones científicas de primer nivel se subieron al carro, empezando a usar términos como preferencia de pareja. Un lenguaje que, seamos sinceros, le echa leña al fuego de la imaginación y nos hace pensar que la atracción era el motor de todo. Y así, zas, en cuestión de horas, lo que era una observación estadística, un dato puro y duro, se había transformado en un relato de amoríos y pasiones. La historia de nuestros orígenes, de repente, sonaba a un culebrón de portada. Vale, mucho Romeo, mucha historia, pero ¿de dónde salió todo esto? ¿Cuál fue el hallazgo científico que encendió la mecha? Vamos a escarbar un poco para ver qué había realmente detrás de los titulares. Bueno, pues el meollo de la cuestión es este dato genético. En los humanos actuales, que no tenemos ascendencia africana directa, el ADN neandertal es mucho más raro en el cromosoma X que en el resto de nuestro genoma. Es una observación fascinante, sin duda. Pero la interpretación... ¡Ay, la interpretación! Ahí es donde se lía todo. Es que aquí se ve el contraste de una forma brutal, ¿no? Por un lado, tienes la narrativa mediática, una historia de deseo, de atracción, casi de película. Y por otro, la hipótesis científica real que decía que, bueno, la preferencia de pareja era solo una de las posibles explicaciones, no la única ni la confirmada. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. A ver, ¿de verdad la atracción es la única explicación posible? ¿O quizá la propia biología, sin necesidad de invocar sentimientos ni nada por el estilo, podría tener una respuesta mucho más sencilla para este misterio genético? Venga, pues vamos a meternos en harina. Vamos a entrar en el terreno de la biología para analizar qué ocurre a nivel genético cuando dos especies que son muy cercanas pero a la vez distintas se cruzan. Y la respuesta, ya os lo adelanto, es una pasada. Resulta que hay un fenómeno biológico de libro que podría explicarlo todo sin recurrir al romance. Se conoce como la regla de Halden. Y para que nos entendamos, viene a decir que cuando dos grupos cercanos se cruzan, los machos que nacen de esa unión suelen ser menos fértiles o directamente estériles. Con el tiempo, la selección natural hace limpieza y tiende a eliminar el ADN extraño del cromosoma X para solucionar estas incompatibilidades. Es un proceso puramente biológico, una cuestión de eficiencia. Así que, pensadlo bien, es perfectamente posible que esa escasez de ADN neandertal en el cromosoma X no sea la huella de una antigua elección erótica, sino simplemente un mecanismo biológico haciendo su trabajo. La genética, al final, tiene sus propias reglas que no siempre encajan con las historias que a nosotros nos gusta contar. Pero ojo, que la biología no lo es todo. Para entender de verdad cómo fueron esas interacciones, tenemos que mirar más allá de los genes y hacernos una pregunta clave. ¿Cómo vivían? ¿Cómo se organizaba la sociedad neandertal? Por suerte, los huesos nos dan algunas pistas muy buenas. Y aquí es donde la arqueología entra en juego a lo grande. Yacimientos como el del Sidrón, aquí en España, son como una ventana en el tiempo que nos deja asomarnos a su mundo. Son pruebas físicas tangibles que nos permiten reconstruir pieza a pieza su organización social. Mirad, lo que encontraron en el Sidrón es alucinante. Analizaron el ADN mitocondrial, que es el que pasa de madres a hijos, ¿vale?, de varios individuos. ¿Y qué vieron? Pues que los 3 machos adultos tenían el mismo ADN mitocondrial, lo que sugiere que eran parientes y se quedaron en su grupo. Pero las 3 hembras adultas, cada una tenía un ADN mitocondrial distinto. ¡Bum! La conclusión es clarísima. Ellas venían de fuera, de otros grupos. Este patrón tiene un nombre que suena muy técnico: patrilocalidad. Pero en realidad es algo sencillo. Es un sistema social donde los hombres se quedan en su clan y son las mujeres las que se mueven, las que migran a otros grupos. Esta movilidad femenina era absolutamente clave, no solo para mantener la red social, sino para garantizar la diversidad genética y, en definitiva, la supervivencia. Claro, y esta estructura social lo cambia todo, absolutamente todo. De repente, ya no podemos mirar los datos genéticos como un simple cruce. Ahora tenemos que verlos con las gafas de las reglas sociales, que muy probablemente gobernaban esos intercambios. Porque aquí es donde la cosa se pone rara. Surge una paradoja. Cuando miramos los genomas antiguos, vemos que el ADN fluyó en una sola dirección. Los primeros sapiens que llegaron a Eurasia tienen trocitos de ADN neandertal. Pero ojo, al revés no pasa.
Los neandertales de la misma época no tienen ADN sapiens. El intercambio no fue de ida y vuelta. Hay una forma un poco brutal, pero muy gráfica, de resumir esta nueva hipótesis. Tomo a tu hermana, pero no te voy a dar la mía. Describe una relación que no era recíproca, que era desigual. El flujo de mujeres, y por tanto de genes, parece que fue unidireccional, de los grupos neandertales hacia los grupos sapiens. Así que si juntamos todas las piezas del puzzle, el cuadro que nos queda es completamente distinto. Ya no hablamos de una simple preferencia. Hablamos de una estructura social patrilocal, de un flujo de genes asimétrico y de una relación que por su propia naturaleza era desigual. La biología y la antropología, cuando se dan la mano, nos cuentan una historia mucho más compleja y con más matices que un simple romance prehistórico. Y al final, toda esta historia nos recuerda algo fundamental. Que los genes, los huesos, los isótopos, nos pueden contar el qué pasó, pero no nos pueden contar el por qué. No nos revelan las reglas sociales, el estatus, las creencias o la vida interior de estas personas, porque el ser humano es mucho más que su materia. Y esa es la gran pregunta que nos queda flotando en el aire. ¿Pueden los ecos silenciosos de nuestro ADN, esos patrones mudos en nuestros genes, contarnos de verdad cómo eran las reglas de una sociedad que desapareció hace milenios? Es una cuestión que nos lleva mucho más allá de un simple romance prehistórico y nos acerca a la verdadera y fascinante complejidad de lo que significa ser humano.